Y aquí estamos live en otro episodio más de Hablando de Liderazgo con Albert. Y hoy, como en todos los episodios, siempre hay alguien especial, siempre hay alguien significativo, siempre hay un líder que ha marcado mi vida de alguna forma u otra. Y hoy tengo nada más que nada menos, nada más y nada menos que Héctor Iván Pérez Tito. Héctor Iván, Eso es ¿verdad? así, Tú eres Héctor, eso es así, Héctor Iván sí. Pérez Tito. Tengo que explicarle quién es Héctor Iván y por qué lo tenemos aquí hoy. Héctor Okay. Iván, yo lo conozco desde que yo estoy en escuela intermedia, imagínense, Corillo. Iba a Wow. tener un programa en un canal de televisión local, que apreciamos mucho aquí en el área oeste de Puerto Rico. Estaba Victoria Visión y él tenía un programa que se llamaba Juventud.net. Entonces, Sí. Juventud.net, yo era loco con ese programa. Ahí estaba Irving, un saludo a Irving, a Jafet, gente súper cool. Y también Héctor es el hermano de Glenda Raquel, que le hemos tenido acá en el episodio. O sea, que viene de una familia pastoral, es un experto en las comunicaciones, es un experto en el deporte. Salía por una emisora de radio también de nosotros acá en el área oeste, que era Genacer, y hablaba en un segmento por la mañana. Ahora trabaja en Connecticut en una cadena de deporte, me corrige Tito, pero obviamente yo necesitaba conocer, quizás tener esta conversación íntima para que entonces ustedes la vieran, cómo se ha desarrollado Tito, dónde está Tito ahora, qué elementos de liderazgo Tito posee y lo ha complementado, y para mí es un honor tener nada más y nada menos aquí en Hablando de Liderazgo con Albert, a Tito, Héctor Iván Tito Pérez. ¿Qué Héctor, pasa, papá? el Oye, champion. ¿Qué lo he dicho de oye, ti? ¿Qué lo he dicho de ti? han dicho prácticamente todo. No sé si hablarlo, ¿viste? Ya me siento mal, me siento incómodo. Es Pero todo parte bien. de... Para mí es un placer estar contigo. Fue un placer verte en la boda de mi hermana hace un par de meses atrás, que fui a Puerto Rico para ello. Y para mi sorpresa, pues te vi, ¿sabes? Fue un reencuentro así, tipo Menudo, que ahora está pegado con el documental. Fue un reencuentro de ese tipo de sentimiento, ¿tú me entiendes? Sí fue bueno verte y la invitación se aprecia un montón. Estoy contento y loco porque siga este programa para entonces ver si podemos aportar algo. Seguro que sí. Tito, cuéntanos tu historia, porque quizás muchos la sabemos, otros la conocemos, otros no la conocen, otros tienen una idea, ¿verdad? De lo que es Tito, cómo Tito llega a donde está hoy, que simplemente trabajar en televisión o trabajar en un canal tan reconocido, lo puedo decir aquí, ESPN, o Sí, sí, parte de sí. unos branches de la cadena. ¿Cómo llegas allá y dónde nace esto por llegar allá? Bueno, la historia es larga, ¿no? La historia es bien, bien Zumba, larga, zumba. pero donde podamos resumir, lo primero que desde muy pequeño, como dijiste al principio, yo me crié en una familia pastoral, o sea, me crié en la iglesia y yo creo que no hay un mejor taller para desarrollarte como líder que la misma iglesia, ¿no? Uh -huh. Y eso me preparó para todos los días que yo me preparo para ir al trabajo, valga la redundancia de prepararse, ¿no? Y empecé desde muy pequeño, ¿no? Desde grupos de niños, liderando el coro o haciendo un grupo musical o lo que fuera, ¿no? Pero básicamente cuando me fui desarrollando mucho, un poco más y fui dando forma a mis capacidades como líder, ¿no? Fue cuando empecé a trabajar con la juventud de la iglesia. Wow. Para ese tiempo yo tenía unos 17 años y a lo cual mi mamá me dijo que yo era muy joven para hacerlo, porque yo le dije, ay mami, yo siento una carga por los jóvenes y estoy orando mucho por ellos y en ese momento no tenían un líder que estuviera al frente y no se reunían y, y me dijo, me encanta tu pasión, pero necesitas a alguien que sea un poco más adulto y te dé la mano, ¿no? Porque tú estás muy joven, muy inexperto y me dijo, ¿qué tal tu hermana? Y entonces mi hermana tiene 19 años en este momento, ¿no me entiendes? Tampoco era que era una adulta, o sea, ella me lleva 2 años, pero emprendimos un viaje con los jóvenes y esa yo creo que fue mi escuela principal, ¿no? Porque, y Albert, te digo, éramos como unos 12 jóvenes que nos reunimos la primera vez, ¿no? 12 jóvenes un miércoles por la noche. Decía, wow, ¿cómo vamos a hacer esto? 2 años después éramos 330 jóvenes reuniéndonos Wow. todos los miércoles y era básicamente una iglesia dentro de la misma iglesia. Uh Y -huh. eso, ¿cómo lo logramos? Pues, no, primero nos metimos mucho en oración. Íbamos como a las 5 de la mañana a orar con el pastor principal, era mi papá en ese momento. Todos los miércoles tú veías a los jóvenes líderes, porque teníamos que si Ujieres por aquí, que si el grupo de adoración por allá, era como una iglesia pequeña. Entonces todos ellos iban con sus uniformes de la escuela, ¿sabes? A las 5 de la mañana, te estoy hablando, orando de rodillas hasta las 6
y orábamos después en cadena, y luego cada cual se iba para sus escuelas, ¿no? Y así fue algo bien bonito que fuimos aprendiendo poco a poco, desarrollando grupos dentro del grupo en general, grupos pequeños, ¿no? Que si este grupo se encarga de esto, el de los ujieres, el otro se encarga del otro, y así fuimos trabajando y desarrollándonos y capacitándonos, invitando gente a que nos capacitara, valga la redundancia, y nos enseñara, nos modelara, fuimos a ver otros talleres en otros sitios, y así fuimos dándole forma a nuestro estilo de liderazgo en aquel entonces. Y para hacerte el cuento largo o corto, básicamente para ese tiempo la iglesia había adquirido un canal de televisión, el que tú mencionaste, Victoria Visión. Victoria. Exactamente, y nosotros dijimos, pues vamos para la televisión también. Empecé yo solo con una cámara de frente, te digo, era un programa a las 12 de la noche, de la medianoche, era a las 12 de la medianoche, y se llamaba Consejería Pastoral, pero entonces el miércoles en la noche, como ya teníamos un servicio, pues yo me quedaba para hacer Consejería Pastoral, edición juvenil. Obviamente en aquel tiempo éramos jóvenes y no teníamos canas ni nada, ¿no? Y así fue como empezó el programa que mencionaste, Juventud.net. Empezamos yo era primero hablando solo y luego un buen amigo, Nestalí Santoni, que se mudó para Estados Unidos, en Orlando vive y todavía tenemos buena relación, me dijo, Tito, tú tienes que añadirle unos elementos a este programa. Y yo sé, ¿verdad? ¿Cómo? Pues así, una introducción, esto, aquello, lo otro. Y fuimos dándole forma a una idea. Luego invité a Fer, mi querido amigo, como mi hermano. Luego a Irving, que es como mi hermano también. Y nos unimos los tres, hicimos ese programa que se llamó Juventud.net. Empezamos en el año 99, estuvimos hasta el año 2003, o sea, unos 4 años. Todos los miércoles en vivo, era de 11 de la noche hasta las 12 de la medianoche. Y ahí fue donde tuve el privilegio de conocerte por primera vez, con tu mamá, con tu familia, todo el mundo fue a un programa en vivo. Juventud.net Club, sí, obvio. Exactamente. Yo me quería morir. No, y yo decía, ¿cómo? Porque acuérdate, esta es tu perspectiva. Mi perspectiva es, yo estoy solo dando un programa, hablándole a la cámara, solo, a mis 18 años, por ahí, que yo tenía de edad, 18, 19, no sé. Wow. Y de momento ver que alguien se estaba acercando para ver el programa en vivo, porque ya teníamos otros elementos, ¿no? Después hicimos en nuestro primer aniversario, vinieron como unas 100 personas para hacer como un estudio en vivo, ¿no? Y lo hicimos el programa en vivo, con personajes en vivo. Y entonces yo decía, wow, de uno estar solo a que alguien quiera de verdad escucharnos o vernos en persona. ¿Sabes? Era nunca nada para presumir o de una mala manera, sino yo me preguntaba cómo, ¿me entiendes? ¿Cómo rayos alguien quiere ver esto? O sea, no sabía. Entonces, pero empecé a ver resultados como ese tuyo, venir con la familia desde Guánica. Ajá, Guánica. Jóvenes viniendo a los pies del Señor todas las semanas, convirtiéndose. Estoy hablando de 12 jóvenes la primera vez y después éramos sobre 300 jóvenes. Entonces, después teníamos de un programa de televisión, llegamos a tener 4 programas de televisión del grupo de jóvenes. ¿Me explico? Entonces era Juventud.net, era Vertical Music, era On The Rock y era Zambúllete. Eran 4 programas de televisión dentro del grupo de jóvenes. Entonces, y a mí me encanta el baloncesto, que tocaste lo de los deportes. Pues yo dije, pues voy a hacer un equipo de baloncesto. Así me puedo ganar vidas para Cristo. Entonces empezamos a reunirnos a jugar todo, a hacer una liga los lunes por la tarde, ¿no? Entonces, de tener un equipo de baloncesto, éramos como 8 personas, terminamos con unos 12 personas para el equipo, ¿no? Y después de momento teníamos 3 equipos de baloncesto completos, porque seguían viniendo los jóvenes. Entonces, de momento, pues había un grupo de teatro, un grupo de baile, ¿no? Un grupo de evangelismo, y así por el estilo. Entonces, después eran tanto los músicos y las personas que querían cantar, que teníamos entonces 2 grupos de adoración diferentes, que los cuales se turneaban para cada semana, para cada actividad. Luego, volviendo al programa, nos empezaron a invitar de afuera. Entonces empezamos a ir a retiros de jóvenes, a conciertos, a tarimas, a campamentos como tal de verano, pero de jóvenes. Y era algo que, para serte bien honesto, no sabíamos cómo manejarlo. Me explico, porque como no sabíamos, estamos hablando de un micrófono y una persona al frente de una cámara,
a de momento ver todo esto, pues era algo como muy abrumador en cierto sentido y era difícil para procesar, por lo cual siempre estábamos buscando a alguien que nos mentoreara, perdonando la expresión, ¿no? Si es que se vale, ¿no? Sí, sí, Mentorear sí, mentorear, sí. eh, constantemente, porque cada vez era un área distinta, ¿no? Que si la televisión, pero después era una actividad en vivo, un performance en vivo como tal. Yo soy músico, pero nunca había estado al frente con el micrófono haciendo un personaje cómico, ¿no? Para, No. como una estrategia de evangelización para llevar el mensaje de Cristo, ¿no? En aquel momento. Sí, y Entonces, pues, me gusta que mencionas en aquel momento, porque quizás cuando estás hablando, la gente dice, pero eso es normal, porque hoy día se vive así en la iglesia, hay muchos grupos de adoración, hay muchas cosas que están pasando, canales de televisión, ahora tenemos redes sociales, pero me encanta que lo estés detallando, porque en aquel tiempo no era común. En aquel no. tiempo no era común que hubiera una iglesia de jóvenes o un ministerio de jóvenes que saquen un día dentro de su liturgia o su campo eclesiástico para reunir jóvenes, porque hoy día es prácticamente normal en muchas de las iglesias, grandes o pequeñas, siempre tienen esta estructura. No era común en aquel tiempo tener un canal de televisión. Entonces, por eso es que está rompiendo paradigma, y más en el área oeste, porque quizás lo más cercano que pudiéramos tener a un modelo AS en aquel tiempo era en el área metro, pero en el área oeste era bien difícil, ¿verdad? Encontrar una iglesia con un canal de televisión, encontrar una iglesia con los proyectos como los que ustedes tenían en aquellos tiempos, que eran dignos de emular y modelar, porque siempre han sido, ¿verdad? Los que conocemos aquí en el área oeste, la Iglesia Pabellón de la Victoria siempre ha sido precursora de muchos modelos acá en el oeste, obviamente, para la gloria de Dios en ese sentido. Y por eso es que me encanta que hables de cómo en aquel tiempo, donde no había redes sociales, donde no teníamos, como decir, un saludito aquí a Lucas Ley, que tiene este proyecto espectacular de especialidades juveniles, todavía estaba empezando, o sea que ustedes estaban allí quizás tirando puños al aire, soñando, aspirando, no había un modelo a seguir, que por eso es que está mencionando de mentorial, quizás hubo muchas metidas de pata sin querer, estaban soñando mucho, porque ahora es más fácil, ahora mismo hasta yo tengo un programa de televisión, o sea, que es las redes sociales y el podcast, y eso ya mismo lo vamos a hablar, cómo eso, hubo esa transición de televisión a las redes sociales, ya que tú estás en el campo, pero me encanta cómo mencionas ese desarrollo a tu corta edad, 17, 18 años, cuando quizás los recursos en aquellos tiempos no son los mismos de ahora, que ahora es más fácil. ¿Qué retos encontraste en aquel proceso? muchísimo. Tú lo acabas de ¿Cuáles? decir. Tú lo acabas de decir, la edad, o sea, la inexperiencia, eh, era un reto grandísimo, porque no Wow. sabíamos. Entonces, como tú dijiste, precursor, eh, fuimos primero en muchas cosas, por lo cual nadie lo había hecho, por lo cual nadie me podía dar consejo. ¿Me entiendes? Porque decía, nadie, ¿sabes? Y para efectos es una Bien, loquera. es una loquera, Es exactamente. una loquera y pudiera Y, ser hasta una herejía, porque si yo no conozco eso y no lo sé identificar en la Biblia para aquel tiempo, pues ya tú estás haciendo cosas que no debes hacer. O sea, a mí me encanta correcto. porque algo que precursor, vuelvo al tema de pabellón, fueron los primeros en traer el ministerio de danza acá en el área. Y de momento tenía un grupo de baile. Y eso es muy chocante para nosotros, que quizás ahora es normal prácticamente, Ujú, pero en aquellos ujú. tiempos era bien fuerte tú ver las bailarinas en el altar. ¿Qué es eso? Reprende. ¿Eh? ¿Me entiendes? Que eso también es Exactamente. precursor. Zumba por ahí. Sí, sí, no, y por ejemplo, hablando de eso del grupo de baile, por ejemplo, nosotros llegamos a ir a escuelas Wow. públicas superiores y menciono, por ejemplo, la Escuela Segundo Ruiz Belvis de Un Hormiguero, que era hormiguero. donde estaba ubicada la iglesia, está todavía, Ajá. a llevar el grupo de baile, que se llamaba Grupo ID de ID y predicar el Evangelio, ¿no? ID, ¿no? ID. Wow. Y pues el grupo ID fue a ministrar allí a un día normal de escuela. ¿Qué hacen las escuelas públicas invitando a un grupo de baile de una iglesia? Ajá. ¿Entiendes? Quizás ahora pasa, yo llevo 10 años fuera de Puerto Rico, así que yo no sé cómo es el día a Ujú. día normal, ¿no? Pero, pero en ese tiempo era sumamente raro. No sé, y alguien me puede textear, me puede enviar un mensaje, no sé cuántos grupos de iglesia los invitan a una escuela pública normal para que lleven la palabra, ¿no? Y Ujú. nosotros fuimos con Juventud.net, con el grupo de baile, con el grupo de evangelismo, a predicar a un día Ajá. de escuela normal. Entonces, sí fuimos precursores en muchas cosas, no para darnos en el pecho ni nada, pero por ejemplo, tú lo dijiste, precursor, y vuelvo a la palabra, al hacerlo primero, no había alguien que hubiese abierto ese camino, ¿verdad? Marcado esa línea, esa brecha para nosotros, pasar por ahí. Y ahí empezamos nosotros a dar paros a ciertos y a ciegas, Wow. ¿no?
¿Me explico? Sin saber y como dijiste, ¿metimos la pata? Sí, la metimos la pata muchas veces, pero igual hicimos un bien en ganarnos vidas para Cristo, que era nuestra meta en aquel momento. Y como tú dijiste, ahora mismo yo puedo prender mi teléfono y ya tengo una audiencia de frente, Ajá. ¿no? En aquel tiempo no existían las redes sociales, Ajá. no existía nada de lo que tenemos ahora, ni después de la pandemia, como empezó que sí el Zoom, empezó el StreamYard, empezó todo esto que tuvo un auge increíble. En aquel tiempo no, tú tenías que audicionar, tenías que mudarte para San Juan para tratar de tener un papelito aquí, un extra por allá. Y lo que me llama mucho la atención es que nosotros tenemos un canal del oeste pequeño de televisión, pero también en el oeste hay unas afiliadas, unas emisoras afiliadas. Por ejemplo, voy a mencionar el Telemundo del oeste era Wora Televisión en aquel momento, El Wole, y Wole. el Wole, y el Guapa del oeste era el otro. O El Wole o Guapa. Wora. Wole era el 12 y Wora era el Wora, 5. exactamente. Wora, que Uno estaban en la cadena representaba de al Wora. otro. Exacto. Exactamente. Uno representaba al otro. Nosotros fuimos a los dos canales locales, a las afiliadas, a programas locales de ellos, porque nos habían invitado a nosotros como talento. Ellos veían el programa Juventud.net, ¿no? Entonces, pues ya estamos haciendo lo que le llaman en inglés ese crossover, ¿no? Entonces era Ajá. en una óptica más pequeña, ¿ves? No macro, sí, de la isla entera, ¿no? Pero estamos hablando del oeste. Y, y que alguien de una televisión no cristiana invite a un programa, o los talentos de un programa cristiano, ¿no? Ajá. Que nosotros no nos escondíamos detrás de nada, ¿no? Éramos cristianos, punto, y se acabó, ¿sabes? No había que disfrazarnos ni nada por el estilo, porque veían el programa, lo consumían el producto, ¿no? Y el programa entonces trascendió, después salió en la emisora SBN, me parece que de Wanda Rolón, de la iglesia de ella allá, y entonces Sí, salía en ya en Senda, otras Senda áreas. Broadcasting Network. Exactamente, salía en el norte, en el noreste, entonces empezamos a recibir invitaciones del otro lado de la isla, cosa que nosotros no sabíamos, que tampoco cobramos, ¿no? Por poner el el aspecto De monetización. de monetización, ¿no? No teníamos conocimiento de nada, ¿no? Pero sí fueron cosas bonitas, pero todo eso, el proceso que hablé de los jóvenes, con mi hermana, con el grupo juvenil, de momento un programa de televisión, de momento 4 programas de televisión, de momento invitaciones aquí afuera, aquí y allá, nos prepararon y nos amoldaron, tú sabes, en nuestro carácter como líderes, ¿no? Wow. Y me ayudó muchísimo porque era muy temprana la edad en la que estábamos en aquel momento y estábamos haciendo cosas de adultos, vamos a ponerlo así. Wow. Hay un dato bien interesante y es que estamos hablando de una familia pastoral y obviamente mami y papi son los pastores y ustedes son prácticamente los hijos de los pastores, para que la redundancia. ¿Cómo pudieron lidiar? Me acuerdo, me encantaba, o sea que prácticamente era una familia pastoral en todo el sentido de la palabra, eran todos los que estaban trabajando en la iglesia. ¿Cómo asumieron ese reto de ser alguien en casa, pero somos los mismos que estamos trabajando en la iglesia? O sea que, ¿cómo pudieron diferenciar entre de momento estamos en casa, somos familia en casa, pero tenemos que ir a trabajar también y trabajamos en el mismo lugar, somos todos. Aquí mami y papi son mi jefe, porque obviamente dentro del contexto pastoral, pues es como si fuera, con todo el respeto, es una empresa, es un negocio que Sí, estamos trabajando, administrando juntos, que estamos trabajando con gente que estamos ganando para Cristo, pero también es muy controversial en ese sentido, de que cómo ustedes asumieron ese reto de ser una familia que quizás digan, no, pues como él es el hijo del pastor, por eso es que le dan el ministerio a él. ¿Cómo está él, la hija, la que canta? ¿Cómo ustedes lidiaron con eso? Que imagino yo que fueron críticas comunes, ¿verdad? Y es algo que no podemos tapar el cielo con la mano. ¿Cómo enfrentaron ese reto? Si es que lo bueno, hubo. sí es que lo hubo, ¿no? Sí lo hubo, pero hasta cierta manera, y puedo hablar por mí, porque yo tengo 3 hermanos más, o sea, somos 4, Exacto. pero puedo hablar por mi experiencia. Fue un reto en este sentido, ¿no? Yo no pensaba en eso. Ok, Pues que super. diga, no fue un reto en este sentido, yo no pensaba en eso, yo solo iba a hacer lo que tenía que hacer. Yo estaba muy enfocado, que eso siempre me ayudó. Yo Nice. sabía a lo que yo iba y tenía una meta muy clara. Y si la meta fuera, por poner una analogía aquí, o a compararlo, ¿no? Una montaña, pues yo lo que necesitaba era un par de picos y cosas para treparme a la montaña, ¿no? Y escalar. Y eso era lo Duro. que yo quería hacer, llegar a la meta que yo tenía, ya me había propuesto. Si lo ponemos en términos
espirituales, pues la visión que Dios me había dado, ¿no? Ok, Entonces, súper. yo iba siempre en pos de ellos. Y las Ujú. críticas, en cierta manera, viví con eso desde muy joven, porque, y lo explico esto, por ejemplo, la iglesia de nosotros en aquel momento, al ser en el área oeste, o sea, no tiene todos los ojos puestos en ella como si fuera en San Juan, por Ajá, ejemplo, ¿no? Entonces es muy pequeño, todo el mundo se conoce. Tú eres de los Rodríguez, del barrio, sí, del kilómetro, Entonces ajá. todo el mundo como que se conoce, es muy pequeño. Entonces, pues para ese tiempo, cosa que hizo mi papá en aquel tiempo, se empezó a meter en la televisión, empezó a meterse en el periódico, tú sabes, a poner anuncios. Entonces tenía un programa en la televisión local, entonces la gente lo empezó a conocer. Y yo desde que estaba en la escuela, muy chamaquito, en la escuela elemental, por ejemplo, yo no, si yo hacía así, Albert, para hablarle al de al lado, y tú sabes que a todos nos entra la pavera, y yo siempre he sido muy alegre, ahí venía la maestra y decía, y eso, que eres un hijo de un reverendo, ¿no? Ajá. Entonces, papá, era algo constante. Wow. Entonces, quizás a mi hermano le pasó un poco más fuerte porque él era un poco más inquieto que yo. Nice. Este, Ahorita no, pues, no. ajá, exactamente, que estaba en Puerto Rico, de hecho. Nice. Eh, entonces, ¿qué pasa? ¿Sabes? Era algo, era como los ojos encima de uno, y lamentablemente era como, por decirlo así, como una burbuja, era como en cierta manera, a veces yo pienso que éramos como televisión reality, ¿no? Pero ahí, entonces no nos dábamos cuenta porque estábamos ahí, Wow. pero realmente la gente a veces no puede entender, y ahora uno lo ve desde afuera y lo ve un poco mejor, ¿no? Porque hay una canción que dice, me alejo para ver mejor, ¿no? O sea, yo Exacto. me alejo, veo mejor. Y mientras estás ahí quizás no te das cuenta, pero la gente no entiende, por ejemplo, que cada ser humano es individual, ¿no? Ujú. Es un ente en sí mismo, y que no porque sea esto, aquello o lo otro, tiene que comportarse de cierta o aquella manera, o tiene que demostrar esto, aquello o lo otro, ¿no? Entonces, la gente no ve que las personas, sea de una familia pastoral, o aún sea el pastor, o un ministro, o un evangelista, o un misionero, son seres humanos. Son seres humanos como cualquier otra persona. Entonces, ¿qué pasa? Que el mismo, por decirlo así, si nos vamos a la parte de la iglesia, el mismo cuerpo de Cristo, casi perdonando la expresión, los endiosa en cierta manera, ¿no? El siervo de Dios, el ministro del Evangelio, el llamado, el ungido. Entonces ahí es donde yo creo que está el problema. Todos somos seres humanos de carne y hueso, normal, y el problema no debe estar en esa tercera persona haciendo creer que ese ministro o esa familia pastoral o ese hijo es otra cosa a lo Es- que realmente son. ¿Me explico? Sí, me gusta. ¿Me ves bien ahí? Sí, te veo bien. Mala mía, me distraje un poco cuando te vi como que en el cambio de cámara. Yo digo, pasó No, es algo que aquí. se fue la luz completa en casa, pero estos momentos yo no lo puedo dejar pasar. Así que, así que tú tranquilo por allí. Se Yo puede, que se sé puede. que yo no puedo, esto es un vivo, estamos en vivo, esto no se puede caer. Esto no se Nada, puede eso, caer. eso es Pero así. está bien, ¿verdad? Que podemos seguir por acá. Ajá, entonces pues nada, todos somos seres humanos normales, es lo que te quiero decir, y el espacio para cometer errores, para equivocarnos, está ahí abierto como para cualquier otra persona, ¿no? Entonces, si la gente entendiera eso, pero a veces es culpa del que se proyecta desde el frente, como del mismo que está en la feligresía, ¿no? O el mismo que lo rodea, el que está aquí por poner al ungido, al llamado, de cierta manera, y a veces el otro por querer cumplir con esos estándares y querer proyectarse de cierta forma, pues ahí es donde está el detalle. Para mí todos son seres humanos normales, y tratando de hacer cosas, metas o no metas, dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, donde sea el campo de cada cual, ¿no? Si eres un ministro, pero si eres por acá un ingeniero, ¿no? Si eres un empresario o si eres un maestro, todos tenemos metas, y el que está al frente de una feligresía quizás tiene una visión, un llamado, pues, oye, vayan por de eso, pero todos somos unos seres humanos. El único perfecto, infalible ser supremo
es Dios, tú sabes. No, nosotros no podemos pretender algo similar. Super, Tito, en ese aspecto, hablamos del campo ministerial, hablamos del campo de la televisión. ¿Cuándo surge esta oportunidad de tú irte a la diáspora? Porque conseguiste esta oportunidad de irte a ESPN. Cuéntame esa historia de cómo, obviamente, ya quizás estabas en un ministerio de la iglesia, tenías muchas cosas corriendo acá. ¿Qué fue lo que surgió que tú dijiste, mira, esto es una oportunidad, me voy a ir, es un cambio del cielo a la tierra, me tengo que ir con mi familia, ya tenía familia, quizás para bien o para mal, puede ser que me vaya bien como puede ser que me vaya mal, de todas esas preguntas que uno se hace de joven cuando tiene que salir de su comfort zone para explorar cosas nuevas. Cuéntame esa historia de cómo llegaste a ESPN. Bueno, lo primero es que como me metí en la televisión de muy joven, pues lo agarré como mi carrera también, ¿no? Personal. Entonces, que siempre estuve muy envuelto en la iglesia y en el ministerio de la iglesia y en la música y demás, haciendo el programa de televisión, cuando hacíamos exteriores, nosotros no teníamos dinero para pagarle a nadie. Y no es que yo prendo mi celular y me grabo, no, había que buscar un camarógrafo que le metiera bien a lo del micrófono también, que se escuchara bien, que lo monitoreara, que grabara, ¿no? Entonces pues yo dije, wow, no tengo dinero para pagarle a nadie, a ningún videógrafo, tengo que empezar a aprender. Pues empecé a llevarme la cámara yo mismo, a setear el micrófono yo mismo, a editar yo mismo y empecé a aprender. Y empecé a trabajar en el canal de la iglesia. Eh, eh, entonces empecé a adiestrar ahí, entonces eso terminó siendo mi carrera como tal, ¿me explico? Entonces ya cuando di el cambio o la movida a Estados Unidos, el paso de mudarme a Estados Unidos, pues ya tenía bastantes años de experiencia en la televisión como tal, ¿ves? Entonces eso me ayudó en gran manera. ¿Y por qué tomé la decisión de hacerlo? Tú bien lo mencionaste. Yo tengo una familia, tengo a mi esposa, tenemos 2 hijas. ¿Ah? Un saludito a Iliana. Gracias, un saludito a Iliana, a Tiana y a Elena, que también están en Puerto Rico. Estoy solo ahora mismo, no pude. No, están allá en el quinceañero de mi sobrina Ángela. Qué cool. Y al cual no pude llegar porque, hablando del trabajo, no me autorizaron los días para ir. O sea, pues, pero nada, el detalle es que sí se abrió esta oportunidad, pero número uno, algo que me hizo tomar la decisión de, aunque fuera aplicar, ¿no? Solicitar la posición que estaba abierta en ese momento, es que mi hermano ya se había mudado a Estados Unidos y había conseguido el trabajo en esta cadena de televisión que se llama ESPN, ¿no? Que es, los dueños son Disney como tal. Entonces, pero la cadena ESPN pues ya se dedica más al deporte como tal. Oye, ESPN stands for... Bueno, ya no lo hacen, pero al principio era Entertainment, Sports. Espérate. Perdón, Es que yo daba tours con ellos, espérate, te voy a decir ahora. Entertainment Sports Programming Network. Eso era. Ok. Sí, super. Pero eso duró un par de añitos nada más. Lo cambiaron y una vez a solo ESPN. O sea, ya no tienen significado ninguna de las letras. Según, ¿verdad? Pero eso es lo que significa. Entonces, se abrió esta oportunidad, mi hermano me animó para hacerlo, pero yo nunca quería dejar a Puerto Rico. Pero dado el caso de que la situación económica estaba bastante difícil y complicada en ese momento, fue la segunda cosa que más me forzó a tomar la decisión. Y de verdad, es como, digo, es cuando tú dejas a una novia que no quieres dejar, pero tienes que hacerlo. Ajá. ¿Me explico? Pues entonces yo no quería salirme de Puerto Rico, ni irme de allí, ni alejarme de todo lo que yo conocía y todo lo que, a lo que mi corazón está arraigado, ¿verdad? Muy, muy arraigado. Y nada, y tuve la solicitud, la llené, la envié y nunca jamás pensé que me iban a llamar. Y un lunes en la noche de agosto de 2011 me llamaron y ya el 1 de septiembre de 2011 me entrevistaron y lo demás historia. Ya llevo 10 años acá. Empecé en el año 2012 y aunque sí extraño a Puerto Rico cada día,
¿sabes? Nos ha ido muy bien, gracias a Dios, y hemos echado hacia adelante. Y, y me gustó empezar desde cero porque aquí no era el hijo del pastor. ¿Me Oh, explico? oh, Aquí no tenía que cumplir con los está- una, con unos estándares que la misma gente te obliga, quizás sin darse cuenta, a cumplir con ellos, ¿no? Y aquí era un número más, una persona más, ¿sabes? a Normal. sobrevivir. Y sí, a sobrevivir. Entonces, nunca le dije a nadie, ¿no? Hasta que una persona, para mi sorpresa, yo estoy en Conérico, y esto te lo cuento ahora, yo creo que lo cuento por primera vez. Me mudé a este complejo de apartamentos y estoy llegando a mi casa y saludo a un vecino, que era el único hispano que vivía en ese complejo. Wow. Saludo a mi vecino y le hago así: ¿cómo está? Y él estaba en el balcón de su casa, en la terracita, con otras personas. Yo no sabía quiénes eran, pero les saludé igual. Llegué, yo estaba haciendo compras, llevé ahí las bolsas de compra y demás, y de momento, como a los 4 o 5 minutos, tocan a la puerta. Dice que tú eres el hijo del pastor del pabellón. ¿En serio? Te lo prometo, Albert. O sea, espérate, él hispano, pero era puertorriqueño entonces. Puertorriqueño, sí. El único hispano puertorriqueño, exactamente. Y Wow. esas personas que estaban con él son de Puerto Rico. Y Ajá. me reconocieron. Yo que estaba tan Wow. feliz de estar ahí siendo alguien más, y de momento alguien toca la puerta, era él mismo con ellos, que tú eres el hijo del pastor del pabellón. Y por ahí empezó. Cuento Eh, largo, corto. Él tristemente falleció como un año después. Enfermó, una enfermedad terminal, y la esposa prácticamente me rogó que yo fuera al velorio a hablar, a tener unas palabras. wow. Imagínate. Entonces, eso fue increíble. Eso es una experiencia. O sea, que él Pero también era de Puerto Rico y era del oeste, o es simplemente era de otro pueblo que vio el programa. las personas que estaban con él no sabía. No, ya Oh, yo le había conocido y todo. ah, De hecho, te cuento, no sé si, bueno, pero la primera vez que lo conocí, él me dijo, porque nos escuchó hablando español. ajá. ¡Eh, boricua! Sí, dice, mucho gusto, cielo. Y yo le digo, pues mucho gusto. Y yo dije, contra, qué cariñoso este señor. Ajá. Me dice cielo, ¿sabes? Y yo digo, wow, ¿sabes qué tipo más? Y yo, pues sí, un abrazo. Y me dice, sí, mucho gusto, yo soy Cielo. Y ahí fue que me dije, su nombre era Cielo. Oh, Entonces, tú sabes, y esa fue una de las anécdotas que conté en su velorio, porque cuando llegué, toda la familia de él, mano, todos, te lo digo, Albert, todos se llamaban Cielo. Cielo Armando, Cielo Fernando, Cielo Miguel, ¿tú me entiendes? Todo era Cielo. Cielo segundo, Cielo tercero, ¿sabes? Te lo prometo. Todos se llamaban Cielo. Y conté la anécdota de Cielo y por lo menos se rieron allí un rato. Pero ciertamente nada, el tiempo pasado, han pasado 10 años y he crecido mucho, he aprendido muchísimo, porque estamos hablando que la compañía para la cual trabajo, pues el líder en su área, no solamente en los Estados Unidos, sino en el mundo entero. Entonces, de ujú. venir de un canal pequeño, local y todo, para trabajar para una empresa o una estación que cubre el mundo entero y que es el líder en su área, pues es un honor, tú sabes, y es un orgullo también, pues, pensar que hay alguien, de Puerto Rico, de la isla, de Cabo Rojo, ¿no? Que está representando allá, esa estación tan grande. Tito, ¿qué retos te encontraste en esta transición? ¿Qué retos te encontraste? ¿Cómo los venciste? ¿Cómo los asumiste? ¿Cómo quizás todavía tienes algún otro reto dentro de esta supervivencia, sobrevivencia en la diáspora? Eso Bueno, retos personales, de todo un poco, todo lo que de quieras todo hablar un ahí. poco. Ok, pues los retos personales, obviamente, el papá, cuando hay un desgarre muscular, todo el que ha hecho deporte, dicen que a veces es mejor que te rompas el hueso a que Ajá. haya un desgarre muscular, porque eso, Wow. la recuperación es mucho más larga. Entonces es como un desgarre muscular, porque tú te vas de la isla, de lo más que tú quieres, de tu tierra, de tu cultura, de tu gente, del acento, de tu comida, del calor familiar, del calor de amigos, ¿no? Eh, ¿Sabes? Al principio se me hacía bien difícil que la gente, por ejemplo, si yo vivo a 2 horas de Nueva York, 2 horas de Boston.
Y si íbamos a Nueva York, nada, un día libre, normal, pues, ¿sabes? Aquí se trabaja, ¿sabes? Se trabaja y se trabaja duro. Todo el Sí. que se ha mudado a Estados Unidos sabe que aquí se trabaja. ¿Eh? Y nosotros no vinimos con la mentalidad de vivir del gobierno, no, vinimos a trabajar, ¿no? Ajá. Y se trabaja duro. Y la gente, pues, Wow. por ejemplo, me decía, que si está acosando por allá, que esto, que lo otro. Y yo, wow, si supieran lo difícil que es, ¿sabes? Yo estoy aquí en un sitio que yo prácticamente no conozco. Entonces a veces me tomó años, porque era como años pensar que tú estás como visitando. Exacto. Tú estás de vacaciones, estás visitando, tienes que estar hablando en un idioma que no es el tuyo, Ajá. ¿no? Hablando con gente y constantemente diciendo a la gente, oh, sí, ay, tu acento, yo soy de Puerto Rico, sí, qué bien, ¿tú me entiendes? Pues el separarme de Puerto Rico me costó muchísimo, Wow. de mi familia, de mis hermanas, de mi mamá, de papi, de mis amigos, que son como familia. Wow. Y ese es el reto principal. O sea, para mí fue algo bien duro. Bien duro a niveles de llorar. ¿Me entiendes? A Wow. veces yo empecé trabajando de madrugada, era mi turno de madrugada. Ya. Y era de 8:30 de la noche a 5 de la mañana, ¿no? Y ese era mi turno, porque como te dije, ESPN cubre el mundo entero. Y aunque para nosotros es de madrugada, si estamos cubriendo, por ejemplo, un evento en Australia, pues allá a las 8:30 podían ser las 8:30 de la mañana. ¿Me Ajá. entiendes? Entonces la programación es en vivo para gente que está empezando su día. Entonces, pero nada, el detalle es que ya cuando para las 2, 3 de la mañana, que bajaba bastante el trabajo de lo que era televisión en vivo, eh, había mucho tiempo para pensar. ¿Me explico? Y ahí Ah, yo decía, ¿qué rayos yo hago aquí? wow. ¿Tú me entiendes? ¿Qué Ajá. rayos yo hago aquí? ¿Tú me entiendes? Wow. Y me costó mucho, ¿no? Y me costó saber que a mi esposa también le costaba, ¿no? Está separando de su hermana, de su mamá, de su papá, de su sobrina, de mi familia, porque también es como su familia, ¿sabes? De todo. Entonces, las nenas al principio en la escuela, pues no están con sus amigos, mi nena mayor estaba empezando la escuela intermedia, Wow. está totalmente sola, nos mudamos en un sitio donde no sabíamos que la comunidad hispana era tan pequeña, ¿no? Porque ahora te describí, no en Connecticut como tal, pero el pueblo donde nos mudamos al principio sin saber, nos dimos cuenta, ya yo te expliqué que en ese complejo solo vivía una persona hispana. Ajá. Y en la escuela de mis nenas, por ejemplo, discúlpame, en la de la intermedia de mi hija mayor, ella no tenía ni un compañero hispano. Wow. Entonces, al principio le costó y ella sí le metía bien al inglés, pero, o sea, no es lo mismo, oye, Albert, no es lo mismo pedir un combo en un restaurante de comida rápida, combo number one, French fries, tú sabes, Ajá. hamburger, tú sabes, a hablar todos los días y que te digan cómo se llama la pieza del carro que se te dañó. Ajá. Y ¿Me un técnico. explico? Yo creo que el, Ah, el lenguaje, el tecnicismo de esa profundidad de los lenguajes ya no es lo mismo, que hasta Dios allá habla inglés. no, definitivamente, no, definitivamente. ¿Sabes? Yo soy de la escuela pública también. Ajá. Me explico. Entonces, pues, yo sí estudié en un colegio ya en cuarto año, pero ¿sabes? Yo vengo del sistema público de Puerto Rico, tampoco que yo soy un caballo hablando. ¿Tú me Ajá. explico? Pues he ido aprendiendo con los años y esa disposición a seguir aprendiendo todos los días es lo que me ha ayudado a tener éxito, ¿no? En mi trabajo y en áreas que he podido, ¿verdad?, cubrir y llegar y proyectos que he llegado a hacer acá. Pero yo te diría, el reto mayor así fue separarme y empezar básicamente de cero, una vida nueva, en un lugar nuevo, en una cultura diferente, en un idioma que no domino del todo, eh, pero sí me ayudó que sí sabía hacer lo que yo sabía hacer, que era televisión, Sí. sí sabía liderar y sí sabía tener ese don de gente porque había trabajado con gente por tanto tiempo. Wow. Me explico. Y mi ética de trabajo. O sea, yo iba a trabajar. Yo no vine aquí a echarme fresco, tirarme para atrás. No, vamos a trabajar y a trabajar duro. Y, y eso me ayudó a ir escalando poco a poco y gracias a Dios y a su favor, a su gracia, que me acompañan todos los días y que el bien y la misericordia me siguen, Correcto. ¿ok? Ujú.
Eso me ha ayudado en gran manera. Y igual a mi esposa, que ha tenido mucho éxito en su área, a mis hijas también. Mi hija mayor se acaba de graduar de la universidad a los 20 años de edad. Ok, sabe que salió muy inteligente a la madre. Y mi hija más pequeña, Elena, está cogiendo clases avanzadas, está lista ya casi para la universidad. Y las dos son tremendas estudiantes, bueno, bueno, es que son mi orgullo, la verdad, pero ¿qué te digo? Todo ha sido para bien, pero el reto principal ha sido ese. Pero dentro de ese reto principal de la separación, te expliqué lo que es el idioma, lo de acostumbrarte a otra cultura, ¿no? Eso es lo normal. Y aquí hemos estado establecidos. He cumplido 10 años hace apenas una semana, que cumplí 10 años acá, y vamos a ver hasta dónde viaja este tren. Súper. Tito, en 3 palabras, descríbeme cómo era Tito hace 10 años y cómo es Tito ahora, 10 años después, ya radicado. Me la has puesto muy difícil ahí, en 3 palabras. ¿Quieres ponerle 5 entonces? Ponle 5. Pero tienen que ser palabras aisladas o palabras dentro de una oración. Como tú quieras. Ya sabemos que hay madurez, que hay vida, pero ¿cómo tú describes? Porque no sabemos si hay alguien por ahí que nos está viendo y de momento está pensando en irse, tiene esta oferta, me voy, no me voy, porque obviamente ya hablamos de lo negativo, pero ese aspecto positivo de que valió la pena haber partido de casa, sacrificar, pasar por ese momento difícil de transición, y luego acostumbrarme, pero fíjate, ya llevo 10 años y ¿sabes qué? Soy mejor en esto, etcétera, etcétera. Claro, lo primero es, para decirte esas 5 palabras, y como esto tiene que ver con liderazgo, y lo hemos tocado muy, muy por encima, ¿no? No, la hora de verdad lo estamos tocando. Porque lo estamos tocando, ok. Entonces, definitivamente, pues para que un líder o unos 3 rasgos de alguien que lidera y que es un líder, es alguien que se atreva a asumir retos, wow, a tomar decisiones difíciles. Entonces, ahí está la primera. Pues no me atrevía a asumir retos. Bueno, sí me atrevía, pero este era un reto que me sobrepasaba. Wow. ¿Me explico? Entonces, otras 3 es que el líder, para tú reconocer lo que es un líder como tal, esa persona tiene que motivarte, ¿verdad? Tiene que motivarte, tiene que inspirarte y tiene que parecerte un ejemplo. Wow. Motivarte, inspirarte y parecerte un ejemplo. Y aunque sí he liderado a gente a través del tiempo, mi meta era, en cuanto a mis hijas, poder motivarlas, inspirarlas y ser un ejemplo para ellas. Y esas 3 cosas, junto con el amor profundo que siento por mi esposa y mis hijas, son las 5 características que pudiera describir al Tito de hoy, ¿no? Y trabajo en ello todos los días. No siempre lo logro, pero al menos lo intento. Como decía el gran Michael Jordan, que sabes que soy muy fanático de él, decía, simplemente no puedo aceptar no intentarlo, ¿no? Y eso es, y acepto y lo tomo el reto a diario y vamos un día a la vez y ahí vamos. Y sí, como hablamos al principio, había metas que tenía que alcanzar y todavía las tengo y todavía voy en pos de ellas. Quizás sean un poco diferentes a las que tenía hace un tiempo atrás, como hablamos, pero seguimos haciéndolo. ¿Okay? Alguien que nos inspira, nos motiva y nos sirve de ejemplo. Eso yo creo que es un líder, eso es lo que trato de hacer a diario y así es como puedo al menos tratar de describirme hoy día. No, me encanta porque hablas de los retos, ahora te quiero hacer una pregunta mucho más profunda. ¿Te vas a retar un poquito más? ¿Vas a hacer algo mucho más fuerte? O sea, ¿hacia dónde te visualizas, verdad, que pudieras compartir? Porque esto es algo, ¿verdad? Una cláusula que quiero, ¿verdad? Hacer recalcar. Quizás es un proyecto que es íntimo, no lo puedes compartir. Quizás tus managers no lo dejan compartir. Pero ¿qué es lo próximo, Tito? ¿Qué es lo próximo? ¿Hacia dónde te diriges? ¿Qué es la que hay?
Bien, bueno, sí, gracias. La pregunta es bien abarcadora y personal y centralizada al mismo tiempo, ¿no? Es abarcadora y es directa, ¿no? Eh, Estoy tratando de identificar esa cosa que me sobrepase. Wow. ¿Me explico? Y ese es el próximo reto. Y lo que es lo que te puedo decir ahora mismo. Algo que me sobrepase y, y definitivamente, sí, que me sobrepase e ir en pos de ello y tener un poco de flexibilidad en el camino, Wow. o en el proceso. Lo que yo hago ahora, pues, eh, me consume tiempo y yo tengo que estar allí. ¿Me Ok. explico? Si yo Ujú. trabajo en televisión, trabajo en un evento, como por ejemplo las finales de la NBA que acaban de terminar y tuve la oportunidad de trabajar en ellas, ¿no? Pues ese evento yo tengo que estar, ¿no? No tengo que estar quizás físicamente allí, pero que tengo que trabajar en ese evento. Wow. Pues entonces, ¿cómo yo lograr trabajar en poner mis manos en diferentes áreas, siendo igual de efectivo, ¿ves? Y ¿sabes? Impactando más, valga la redundancia a través de la repetición, más áreas al mismo tiempo. Me explico. Entonces, eso es algo que definitivamente me sobrepasa y eso es algo que estoy tratando de identificar en este preciso momento. ¿Ves? No tiene nombre, no tiene apellido, pero básicamente eso es lo que es. Súper, súper, súper. Tito, hay unas preguntas que yo le hago al combo que son necesarias, que son muy importantes. Y la pregunta, vamos a partir por esta. ¿Cuál es tu libro favorito o qué le recomienda a nuestra gente que lea? Libro. Bueno, te digo la verdad. Lo primero es que la que lee bien brutal aquí es mi esposa. Nice. No quiero llevarme la cámara a la biblioteca, pero tú sabes, no cabe el libro. Y aquí llegan libros cada 2 días Wow. por correo. Te lo digo literalmente. Eh, Ella es una lectora ávida, ¿no? Ella es fuerte. Yo sí leo un estilo distinto al de ella o género distinto al de ella. Mis hijas leen también muchísimo y leen más que yo. Yo leo todos los días, leo algo. Pero de ser un lector de libros, pues me inclino más a la no ficción, ¿ok? Y un libro, fíjate, alguien que lea, bueno, voy a decir mi libro favorito porque fue el primero que de verdad, con el que me di con una pared que me impactó tanto y tanto y tanto, y quizás era por el nivel de admiración que yo tenía por este personaje, y es el libro Tal como soy de Billy Graham. Oh, wow. Just as I am. Sí, exactamente. Y lo tengo en español, me lo regaló Agustín Quiles, papito, uno de los jóvenes de nosotros en Puerto Rico. Sí. Y el libro es de 1997, aunque él me lo regaló en el año 2002, por ahí, 2003. Wow. Y me lo leí completo y es mamotreto Sí, así, ¿sabes? Gigante. también. Y yo creo que ese fue el libro que de verdad mi esposa le dice el libro puerta o el libro ventana que te abre a otro tipo de lectura o el tipo de lectura que de verdad tú prefieres. Quizás ese es el mío, porque fue el primero que me leí completo, que me lo bebí y que me impactó en gran manera, porque estamos hablando de Billy Graham, un personaje tan gigante, posiblemente el evangelista más grande en la historia contemporánea, ¿no? Ajá. Definitivamente el más grande en el siglo XX. Nació en 1918, murió a los 99 años, ¿sabes? Increíble, un personaje, wow, ¿sabes qué? Está Y, no, brutal, sí, y por eso mismo que no, me encantan las biografías. O sea, yo creo que los líderes debemos leer las biografías de estos grandes líderes para poder ver su experiencia. sí, Pero sí. interesante, y ¿sabes por qué te hago esta pregunta? Es que casi siempre nuestros encuentros eran casi siempre en Borders, antes de que Borders cerrara. Es verdad, es Entonces, me verdad. acuerdo que yo tenía un libro de Miles Monroe que su arte gráfico no era el mejor porque tenía una paloma. Ok, ¿Tú te acuerdas? Eran unos arte gráficos que para aquel tiempo ajá. y por eso era que pudieron y estaban diciendo, no, que estos libros no se venden, y era el libro con una palomita, pero ese libro está bien profundo, y obviamente, lamentablemente, la arte gráfica no era el mejor, pero Ajá. sí me llamó demasiado la atención. En ese sentido, por eso fue que te pregunté los libros. Película, ¿alguna película que me recomiende? Que sea de las top tuya. De las top mías. Bueno, llevo un tiempo que película te puedo recomendar top, ¿sabes? Buena.
Y no te voy a decir Top Gun, o sea, no te voy a decir esa, ¿no? Que salió. Ajá. Pero, caramba, a mí me gustó mucho, voy a decir una ahí al azar porque hay tantas, pero Pursuit of Happiness Oh, de Will Smith. Sí, me encantó, me encantó. Puedo mencionarte muchísimas otras, ¿no? Pero esa me gustó mucho, me gustó mucho. súper. Y series, Netflix. ¿Tienes tiempo para Netflix, Tito? Tengo tiempo, claro que sí, veo muchas, de También. hecho, con mi esposa. Yo te digo, tengo muchas series que me han encantado, muchas que me han gustado, muchas que nada que ver, pero yo siempre tengo que darle el crédito a una serie, porque vamos a ponerlo en perspectiva, cuando estábamos en, personas como mi edad, nosotros teníamos que ir al cine siempre. Sí. Eso de ver series, eso, no, después empezaron a sacar series en televisión y a venderlas en DVD. Ajá. Como Las temporadas completas, sí. Sí, que las comprabas en Walmart. Pero antes no era, ¿cuál es tu serie favorita? Eso no era común. Serie. Era como una élite porque salían en USA. Exactamente. Pero la semana. No era como Exactamente. Pues la primera serie que me abrió esa mentalidad fue la serie 24. Oh, ya. Y entonces yo siempre tengo que darle crédito porque cuando la vi, me acuerdo con Ilia, con mi esposa, poníamos un episodio y decíamos, anda, pero ¿qué va a pasar ahora? Y teníamos que poner el otro, ¿no? Ajá. Y esa fue la serie como que nos dejó pegados, literalmente pegados hasta que nos tomaba de madrugada. ¿Ok? O sea, se amanecía y nosotros todavía estábamos viendo la serie. Que no estoy diciendo que es la mejor serie, sino más bien fue como que la que nos abrió tenemos que ver otra serie. Vamos a alquilar aquella. Vamos a comprar la otra. Sí que le voy a dar el crédito a 24. Súper. No, me encanta. Pasatiempo, ¿cuáles son tus hobbies? Jugar baloncesto. Wow. Pero espérate, que me llama la atención porque es que eres fanático de la NBA, te gusta el baloncesto y trabajas en esto. O sea, ¿cómo puedes balancear entre... Increíble. ¿Verdad? O sea, ¿cómo puedes balancear el trabajo formal y obviamente es algo que te gusta, pero ¿cómo puedes diferenciar? Espérate, no puedo ver el juego porque estoy trabajando con las cámaras. Se me hace muy duro. Primero, lo que yo hago es ser un AD, que es un Associate Director, ¿verdad? Eso es básicamente, yo estoy en comunicación con el que está dirigiendo todas las cámaras en el sitio, ¿no? En el lugar, en el coliseo, en la arena. Entonces, básicamente dirigimos el tráfico para acomodar el contenido comercial para que podamos cobrar, ¿no? Pues para irnos a comerciales y para regresar de comerciales y ese tipo de cosas. Wow. Pues entonces estoy en constante comunicación con el director, con el director asociado que está allí en el momento, con el operador de audio, con el master control, con el productor, con el content producer, tú sabes, todo ese tipo de gente, con clientes internacionales como Brasil o Argentina o México, con algún PD room o un cuarto de producción, todo al mismo tiempo. Te lo describo de esta manera porque mi emoción es tan grande mientras estoy trabajando en un juego, si es NBA, ¿no? Porque yo he hecho NFL, he hecho Major League Baseball, he hecho colegial, no, pero cuando es NBA, que a mí me encanta, yo simplemente a veces dejo el micrófono abierto, ¿sabes? La comunicación abierta, tengo un headset, ¿no? Un audífono, y me tiro ¿sabes? O triple, tú sabes, me quiero, estoy como muy motivado. Al nivel, y te cuento esto que es curioso, un dato, ¿sabes? Yo empecé, cada vez que alguien la metía de 3, yo siempre decía triple, entonces, o yo tenía la comunicación cerrada y me escuchaban los que estaban en todo el cuarto conmigo, o a veces la dejaba abierta por equivocación porque teníamos que ir a comercial o algo así, y decía triple y todo el mundo me escuchaba. Wow. A nivel que la gente empezó a llamar triple en el trabajo. ¡Triple! Me veían en el pasillo. Y tengo un compañero que hizo una cervecería, ¿verdad? Y tiene cervecería, cervezas artesanales. Ajá. Y él abrió ese negocio, aparte de su negocio en ESPN. Es uno de mis muy buenos amigos en el trabajo. Y quizás una de las razones es que él es ateo y yo no. O sea, es todo lo contrario. Y hace poco me dijo, oye, me levanté pensando, Tito, ¿y qué si empiezo a creer? Como Tito. Eso fue lo que me dijo. Él se llama Mike Hazeltine. Entonces, nada, el detalle es que él hizo esa cervecería y una de las cervezas le llamó triple. Mira, ¿quién diría? ¿Quién diría? Te lo prometo.
imagínate qué contagioso fue el bendito triple por mi pasión por el baloncesto, ¿no? Y para mi sorpresa, yo no consumo, pero yo tengo la cerveza ahí, la lata, porque como recuerdo, ¿no? Que él mismo me la regaló y de su compañía. Pues a ese nivel, para contestar tu pregunta, yo no puedo ocultar mi pasión y sí me están pagando por hacer o trabajar en el evento, pero me lo estoy disfrutando igual. Obviamente tengo que tener un filtro bien claro, ¿sabes? De que estoy trabajando. Y pues ¿Y hasta siempre ahora qué equipo? Discúlpame. ¿De qué equipo has sido fanático? Bueno, primero cuando crecía de los Bulls de Chicago por Michael Jordan era obvio. Ajá. Luego que él se retiró en el 98, a principio de la temporada 98-99, que se fue, tuve un tiempo de luto hasta que vi a Manu Ginóbili, que es un argentino, Emanuel Ginóbili, en el 2002. Lo vi jugar y dije, espérate, este es algo que yo nunca había visto antes. Ese tipo es diferente. Y a él lo seguí hasta que se retiró hace unos 4 años atrás. O sea, estuve con los Bulls y desde el 2002 hasta el presente estoy con los San Antonio Spurs. Ese ha sido mi equipo. Entonces, aunque como él se retiró ahora, pues es diferente, ¿no? Pero eso ha sido mi equipo. Pero soy un fanático del deporte como tal, específicamente del baloncesto de la NBA, pues veo los juegos y me los disfruto igual. No, súper espectacular. Ay, Tito, de verdad que te doy las gracias por tu tiempo. Obviamente ya viste que aunque se me cayó la luz, que no ha llegado, me vine acá para la sala. Este no voy a dejar perder, ni podía, ¿verdad? Quiero honrar tu tiempo y no quería sacarte más tiempo. Te agradezco, ¿verdad? Por tu gentileza, por tu habilidad de poder abrir tu corazón aquí en Hablando Liderazgo con Albert. Si la gente le gustaría tener una dinámica como esta, o entrevistarte, o llevarte para que le des una conferencia, así que el trabajo te lo dejan, o que simplemente te inviten a dar un segmento y los pongas al día con los deportes, ¿dónde te pudieran conseguir? Bueno, primero, gracias a ti por la invitación. O sea, jamás lo pensé, para mí ha sido un placer enorme, ¿me entiendes? No solamente porque me he disfrutado la plática, ¿no? La conversación, aunque el más que habló fui yo, irónicamente. ¿Cómo es? Eres el invitado. Soy invitado, ¿verdad? Es cierto, pero lo otro que por ti, por la invitación, por el cariño que te tengo a ti, a tu familia, así que aprovecho para enviarle un abrazo a todos y que hayan pensado en mí, eso, ¿sabes? Para mí eso vale un mundo, ¿no? Y si lo que acabas de decir, si alguien me quisiera conseguir, yo trato de que no me consigan, pero pero en las redes sociales, en la pandemia tuvimos un podcast, y esto lo cuento rapidísimo. Un podcast, mi otro hermano postizo, que se llama Jafet, que vive en Puerto Rico, para reinventarnos, para hacer un podcast de deportes, ¿no? Porque en ese momento estaba la pandemia y demás, y se llamó Enfiébrame. Entonces, no, tuvimos unos 7 episodios, después cada cual tuvo que seguir con los proyectos que tenía, pero yo estaba alejado totalmente de las redes sociales. Wow. Y para ese proyecto me dijeron, tienes que meterte en las redes, Tito, tienes que meterte. Y el personaje que tuve en la radio por 11 años, que le agradezco a Tani, le envío un abrazo donde está, el Snowman, en Renacer, se llamó El Champion. Entonces pues dije, pues soy el Champion, pues nada, y abrí mi cuenta y soy el Champion. Entonces, si me van a conseguir, ya bien sea por Instagram o por Facebook, pero más por Instagram, el Champion Enfiébrame. El Champion, así mismo, Enfiébrame. Así es como me pueden conseguir, por mensaje privado, me pueden conseguir de cualquier manera, pero ese sería un contacto muy, muy fácil para conseguir. No, súper. De verdad, Tito, gracias por este ratito, por este tiempo. De nada. No era como esperaba porque se nos fue la luz, pero yo dije, no puedo dejar perder esta oportunidad de dejarlo para después. Como dije ahorita, ahí está el cuarto, se fue su voto y ahora se viene para la sala, pero el que nos está escuchando lo escuchó bien. Y el que nos está viendo, pues vio la diferencia entre la iluminación. Muchas bendiciones, gracias de Amén. verdad. Igual. Y a toda la gente que se conectó, ya saben que la semana que viene tenemos a alguien más súper divertido y súper espectacular como Tito. Bendiciones. Claro que sí, bendiciones para ti también. Gracias otra vez. Éxito con el podcast. Y gente, todo lo que dice Albert, escúchelo, tome nota y póngase a trabajar. Un abrazo.